colectiva con derecho a propósito de la ley número 31.188. Doctor Julio León Contorcahuana, tiene usted el uso de la palabra. Doctor Julio León, a ver un momentito. ¿Aló? Muy bien, doctor, le doy el uso de la palabra. Bien, buenas noches con todos ustedes. El tema que se me ha pedido que trate el día de hoy es referente a la negociación colectiva, ¿no? Y sus alcances. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ya que esta es una reunión en la cual no solamente tiene un tema de punto de vista académico, sino también a la vez político y hasta sindical, es que tenemos que tomar en cuenta que la negociación colectiva como tal es un derecho dentro del paquete denominado libertad sindical. Y en ello, pues, está el derecho a negociación colectiva, el derecho a la afiliación sindical, a formar sindicatos, y el derecho de huelga. Justamente esos tres derechos forman parte del paquete de libertad sindical, de los cuales hablan los convenios 87 y 98 de la OIT. ¿Y por qué es importante? Porque básicamente la negociación colectiva lo que va a permitir es, de manera libre y espontánea, pero como participación entre los empleadores y los trabajadores organizados en un sindicato, el poder regular las diversos puntos que maneja, en este caso, las relaciones laborales, como es, por ejemplo, el tema remunerativo, las condiciones de trabajo, de productividad, entre otros. Justamente el decreto ley 25593, que fue dado en el mes de noviembre del año 1991, esta norma, que ya tomando en cuenta aproximadamente tiene ya más de 20 años, es una norma que debería ya, ¿no?, hasta 30 años, que debería ser actualizada. ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque si bien es cierto, permite negociar colectivamente a los sindicatos con las empresas, pero sin embargo, solamente permite la negociación colectiva de manera directa entre un sindicato y su empresa, es decir, para los sindicatos de empresa. Es muy difícil, es muy complicado la negociación colectiva por rama de actividad, que algunos lo tienen, como el caso de construcción civil, y muchos no lo tienen. O sea, en realidad, la negociación colectiva justamente es el motor en el cual no entra el Estado directamente a poder hacer cambios, ¿no?, que los trabajadores conocen, porque muchos trabajadores ingresan con un determinado sueldo, se les pide una determinada producción y año a año mantienen el sueldo, mantienen la condición de trabajo. Sin embargo, año a año, ese producto que van elaborando va aumentando en precio en el mercado. Por lo tanto, ellos ven que el empleador gana más cada año y ellos siguen ganando el mismo sueldo. Esto, que en realidad alguien podría decir, pero es justo, ¿no? Uno invierte para ganar, uno invierte para poder obtener utilidades. Y además también la legislación peruana permite la participación de utilidad de los trabajadores. Sí es cierto. Pero ello también se tiene que tomar en cuenta que año a año al trabajador se le paga el mismo sueldo, el bien aumenta en precios, pero también se le pide mayor productividad. Si antes producía 10 mesas, el siguiente año le van a pedir que produzca 15 mesas y el siguiente año 20, 30, 40 por el mismo sueldo. Su productividad es mayor, la cantidad de mesas que ha ido aumentando en productividad aumenta y por lo tanto
Con 10 días, el empleador pagaba sueldos, utilidades, CTS, gratificaciones, vacaciones, alquiler, pago de luz, pago de agua, pagaba todo con esas 10 mesas que producía. Pero ahora ya pasaron 4 o 5 años y ya produce 40 veces el mismo trabajo en el año. Entonces, por lo tanto, ya ha obtenido una ganancia del 400 al 500%. Y el trabajador sigue aumentando su productividad. Entonces, como se dice, hay un trabajo en demasía, que esto como decía Carlos Marx, que fue el que popularizó y el que bautizó este término, se llama plusvalía, ¿no? Es el trabajo en exceso no pagado. Y justamente entre ello tenemos que tomar en cuenta que este trabajo no pagado, pero sin embargo en exceso producido, es necesario que sea reconocido. Y justamente la negociación colectiva le permite ello al trabajador. Y así vamos entendiendo y tomando en cuenta que la negociación colectiva es importante. Ahora bien, en estos momentos, por ejemplo, si nos ponemos a tomar en cuenta que en el Perú ha habido un aumento, mejor dicho, ha habido una emergencia sanitaria que ha generado que muchas actividades no produzcan. Si miramos la norma que emitió el Estado señala que sí podían haber trabajado desde el inicio de la emergencia sanitaria los que producen alimentos, los que realizan transporte de alimentos, ¿no? Aquellos que están referidos a la actividad de salud, al expendio de productos farmacéuticos, ¿no? Es decir, los servicios esenciales, además como también está el tema de energía eléctrica, funerarias, ¿no? Y muchos otros. Es decir, ha habido, entre comillas, ha habido el desarrollo de casi el 70-80% de la fuerza laboral en cuanto a la actividad también económica. Ha habido el normal desarrollo, ¿no? Por ejemplo, y muchos habrán parado pocos meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, y la mayoría ha comenzado a trabajar a partir del mes de julio del año 2020. Han continuado trabajando. Entonces, si uno comienza a mirar ese panorama, y no lo digo yo, si no están ahí, no puede ni siquiera a revisar las normas, no puede observar el periódico, las noticias que se han dado. O sea, la mayoría de actividades en este país, no tenemos, se desarrolla más que todo en el tema alimenticio, el tema de salud, han venido trabajando. Entonces, la pregunta sería, ¿pueden o no pueden negociar colectivamente esas empresas y sus sindicatos? Sí pueden, porque han venido trabajando. Por ejemplo, las empresas de transportes ya no pagaban ni peajes pagaban. O sea, es decir, estaban exentas de algunos pagos de impuestos. Entonces, ¿las empresas de transportes podían negociar con los sindicatos? Sí. ¿Podían negociar aumento? Sí. A ninguna empresa, se me ocurre, sacamos una empresa de que produce alimentos, por haber estado produciendo en época de pandemia, se le ha aumentado, se le ha dado un impuesto adicional por producir. No. No se le ha agregado ningún impuesto. ¿Podría negociar colectivamente? Sí. Las empresas farmacéuticas también. Los laboratorios también. Es decir, muchas empresas han podido hacer. Se me ocurre, Bacus y Johnston, que es una empresa que produce, por ejemplo, cerveza, también ha comenzado a producir y a trabajar normalmente a partir del mes de julio. ¿Podrían los trabajadores solicitar utilidades? Sí. ¿Podrían negociar colectivamente? Sí. Las mineras han venido trabajando. ¿Podrían o no? O sea, podrían. Lo que sucede es que nos han hecho ver que ha habido una emergencia sanitaria y que esta emergencia sanitaria ha generado sobrecosto en las empresas. Las empresas, de la manera más transparente, deberían presentar un informe económico financiero. Sí. ¿Y por qué? Porque la negociación colectiva señala claramente, primero, que un sindicato, cuando es formado, presenta su pliego de reclamos, porque lo que quiere es una mejora de la condición de trabajo y un aumento remunerativo. Y al presentar ello, aprobándole su asamblea de trabajadores, elaborando su pliego de reclamos porque lo ha aprobado y designando a su comisión negociadora, lo presenta tanto a la empresa como al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo apertura el expediente y se va a la primera etapa, que es el trato directo. En el trato directo, señores, no hay un plazo.
Y esta es una observación respecto a las relaciones colectivas de trabajo, respecto a la negociación colectiva. No hay un plazo para el trato directo, financiación del trato directo, viene la conciliación, tampoco hay un plazo cuánto debe durar, y justamente es la parte directa entre que los empleadores y los trabajadores, al final de un sindicato, van a negociar colectivamente. Como no hay un plazo, pueden negociar un mes, 6 meses, un año. Pero esto no es un impedimento para que el sindicato, desde el momento que ha presentado su pliego de reclamos a la empresa y al Ministerio de Trabajo, no le pueda solicitar el estudio económico financiero y la valorización de su pliego de reclamo al Ministerio de Trabajo. Ojo, no a la empresa, al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo es el quien va, a través de una institución especializada que tiene una oficina especializada, va a pedirle a la empresa cuál ha sido su resultado económico en el año, a efecto de poder buscar si se puede o no se puede solucionar ese pliego de reclamo presentado. Entonces, una vez que no se ha podido solucionar el trato directo y una vez que no se ha podido solucionar en conciliación, pues se irá al arbitraje, que es un tema que lo van a ver en su oportunidad, o también se puede ir a la huelga. Pero en ese interín de trato directo o de conciliación, desde el inicio o al final del trato directo, y desde el inicio o al final de la conciliación, se puede realizar el pedido del informe económico financiero. ¿Y por qué? Porque la negociación colectiva eminentemente es un problema económico y por lo tanto se resuelve sabiendo cuál fue el ejercicio que la empresa ha tenido, favorable o desfavorable, para solucionar ese pliego de reclamos. ¿Tiene que ser necesariamente aumentos económicos? Sí. ¿Aumento remunerativo? Debería serlo. ¿Bonos? Sí. Pero también puede ser mejoras en la condición de trabajo. Es decir, por ejemplo, que se les mejore la alimentación principal, que se les puedan dar mejores uniformes, ¿no? Que no tengan un uniforme de tela, sino tengan de, no sé, una tela más fuerte, que tengan mejores gafas, anteojos, mejores herramientas de trabajo, es decir, en beneficio del trabajo, que le permita al trabajador trabajar de manera segura, ¿no? Entonces, la negociación colectiva permite eso. Es importante. Ahora bien, pero como decíamos, en nuestro país, la ley o el decreto ley 25593 es una ley que ya por así decirlo, ha agotado su vida útil porque no responde a las reales necesidades de los sindicatos. No permite la negociación colectiva por rama, ni de oficio, ni de gremio, solo de empresa. Es decir, limita la actividad de los sindicatos. Por ejemplo, en el caso de las empresas mineras, ¿no? Es bien sabido, por ejemplo, que existe el problema de la intermediación laboral y hay una persona que es titular de una concesión minera donde se explota determinado mineral, sea oro, plata, estaño, ¿no? Cobre, en el cual prácticamente, por no decirlo al 100%, pero mucho más de la gran mayoría, tienen un 90%, en un 80% tercerizado. Y tiene varias empresas. Esas empresas que trabajan a favor de la empresa principal, que es el usuario. ¿Cómo hacen esos sindicatos tercerizados, ¿no? Que forman parte, en este caso, de que realizan labores de la principal, porque se permite ello? ¿Cómo harían para formar un sindicato y puedan negociar? Claro, alguien dirá, si el sindicato tercerizado se llama A, formarán el sindicato A y negociará con su empresa A. Si el sindicato se llama C, la empresa se llama C, formarán un sindicato C y negociarán con la empresa C. Pero acá hay una situación particular, que generalmente las empresas tercerizadoras tienen muy poco capital y solamente trabajan, como se dice, al precio de la mano de obra. Porque generalmente la usuaria, en este caso el titular de la concesión, es el que maneja pues el proceso de refinamiento y obtención del mineral y después la venta. Es decir, solamente las empresas tercerizadoras realizan la parte de la extracción.
Ahora bien, justamente los sindicatos mineros, ¿no? En el caso del sector minero, han logrado formar una forma de sindicato ajeno al sindicato de empresa, que se podría decir que es una mini rama, porque en realidad muchos estudiosos de derecho laboral no saben cómo ponerlo, porque no son ni de gremio, ni de empresa, ni de rama, ni tampoco de oficio. Pero sin embargo, ellos han formado, y hay un ejemplo, ¿no? Las empresas terciarias en este caso, por ejemplo, en el caso de la mina Marsa, en La Libertad, ¿no? En la mina Chuchaco, acá en la Sierra de Lima, en la Sierra Central de Lima, que un grupo de empresas tercerizadoras que trabajan, son como 7, 8 empresas, que trabajan para la titular de la concesión, ellos han formado un sindicato, pero todas ellas se han juntado en una sola. Todos los sindicatos, todos los trabajadores de diferentes empresas se han juntado en una sola. Y han podido superar la norma, porque no se les puede negar la libertad sindical, porque la libertad sindical es un derecho humano fundamental, es algo así como el derecho a la vida, el derecho a la salud, son derechos humanos fundamentales, no se le puede negar a la organización. Y justamente, este es un ejemplo de que por qué el decreto ley 25593 ya cumplió su etapa útil de vida, ¿no? Como también el decreto legislativo 728, ¿no? Ambos normas fujimoristas, porque cuando fue elegido Alberto Fujimori, dio estas dos normas, ¿no? Y después de Fujichok salieron estas dos normas y prácticamente sentenció las relaciones laborales, las debilitó bastante, ¿no? Ya no había la estabilidad laboral. Antes uno era estable a los 3 años, a los 3 meses que diga, había el periodo de prueba y después 3 meses y un día y uno era estable. Ahora no, tiene que estar uno estable 5 años, ¿no? Porque puede estar sujeto a contratos a plazo. Y en el tema de las relaciones colectivas de trabajo, antes los contratos, los convenios colectivos eran ley entre las partes. Ahora no, ahora son vinculantes, se han modificado. Y además, antes de manera directa, el Ministerio de Trabajo resolvía un conflicto entre una empresa y un sindicato a efecto de evitar, ¿no? El conflicto, pues, una empresa y un sindicato, y con su sindicato, mayormente 200, 400, 500 trabajadores, es un conflicto social que no se puede dar el lujo de estar esperándose porque justamente el tema remunerativo es un tema eminentemente alimenticio, ¿no? Porque con una remuneración uno resuelve el tema de alimentos, la salud, la educación y muchas otras necesidades. Justamente por eso es que una de las críticas que también tengo al tema de la negociación colectiva en el Perú es que se permita que los sindicatos, por ejemplo, en este caso, en el caso concreto, cuando después de una discusión en consideración de trato directo y un sindicato se va a la huelga, ¿no? Se va a la huelga, presenta su plazo de huelga porque ya no sabe qué hacer y la huelga es la última ratio. Así es como el derecho penal. Lo último que se puede buscar en el derecho penal es la última ratio, la sanción, la punición. Entonces estamos entrando a un punto en el cual el trabajador desesperado, porque el trabajador no puede dejar de solucionar sus problemas económicos, de salud, de educación, va a una huelga sabiendo que hasta puede ser despedido. Es decir, arriesga el puesto de trabajo y detrás del trabajador hay una familia. Entonces, justamente, la antigua legislación le otorgaba al Ministerio de Trabajo, cuando se presentaba una huelga, se declaraba improcedente porque no cumplía con los requisitos, se resolvía con una apelación y si no le consideraban la apelación, otra vez apelaban porque le declaraban ilegal la huelga, la ilegalidad. Y lo resolvían cada uno en 3 y 2 días, máximo 5 días hábiles. Pero ahora vemos que algunos que no entienden que el derecho laboral es un derecho inmediato, necesario, especial, que no se puede aplicar el derecho administrativo, señores asesores del Ministerio de Trabajo, aquellos que vienen y después se les ve que están asesorando a empresas, hasta exministros asesorando a empresas, aplican el derecho administrativo cuando el decreto ley 25593 no lo permite. Solamente habla de apelación, no habla de reconsideración y no habla mucho menos de revisión.
y se está aplicando a las relaciones laborales. Es decir, con 15 días. Justamente la propia norma inclusive, ni Fujimori se atrevió a hacer eso, porque no van a encontrar en el decreto ley 25593, no van a encontrar el curso de reconsideración. ¿Y por qué no se ha atrevido? Justamente por eso, porque es un derecho especial, no es el derecho civil, no es el derecho administrativo, es el derecho laboral. Y esto es por eso decía, ya el decreto ley 2553 ya cumplió su papel y su función en este país. Y no se debe, es urgente derogarla y publicar una ley que se adecue a la situación. Es más, este decreto ley 25593 nunca permitía la existencia de empresas tercerizadoras. ¿Y por qué? Porque una de las razones que debilita a los sindicatos y a la libertad sindical es que existan trabajadores tercerizados. Esa es la debilidad de los sindicatos, porque justamente con eso se permiten a las empresas que si un sindicato se va en huelga, trae una empresa y lo reemplazo. Y hacer esquirolaje, esas cosas, es un problema. ¿Por qué? Porque sencillamente tienes que buscar que venga un inspector, se tome el trabajo, son varios días, 10, 15, 20 días. Ah, sí es cierto. La empresa reemplazó al trabajador con otro trabajador, reemplazó al trabajador huelguista. ¿Cuánto le pone multa? 70,000 soles. ¿70,000 soles? Si la empresa, se me ocurre una empresa grande, una minera, por día gana 1,000,000 de soles. Las Bahamas están señalando que gana 1,000,000 de soles mensuales, creo. Con 70,000 soles, evidentemente, señores, que cualquier empleador se va a reír. Disculpando el término, no va a aceptar cumplir con la legislación nacional. Otro de los puntos que esta ley, este decreto de ley 25593 ya cumplió y no resuelve es el tema de las sanciones en función al tema de cuánto ingresa o gana anualmente la empresa. Porque si una empresa gana 1,000,000 anualmente y que le metan una multa de 2,000 soles, evidentemente no le va a afectar. Porque yo pago la multa y no voy a ser sancionado, porque no hay una sanción penal. Esto también es importante que se tome en cuenta de que se debe modificar la ley de relaciones colectivas del trabajo. Porque además existe en este país la tercerización y la ley no lo regula. Tenemos que entrar a una regulación ajena. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta situación debe ser también tomado en observación por aquellos que utilizan la norma, porque este espacio es un espacio de debate jurídico y político. La norma de por sí no es útil si no le resuelve el problema para quien se le da. En este caso, es muy importante la negociación colectiva porque en función a que si hay un auge económico, debe haber también una retribución al trabajador. Aquí está el conflicto capital y trabajo. La fuerza de trabajo es muy importante como el capital, pero el capital no envejece. El capital no paga alimentos. En cambio, el trabajador envejece, se desgasta y cada vez más pierde la fuerza de poder trabajar. Entonces, es importante que se tome en cuenta ello. Y tiene que haber mecanismos de protección hacia los trabajadores sindicalizados cuando van a negociar un convenio colectivo, ¿no? Están en una negociación colectiva para lograr un convenio colectivo. Finalmente, señores, también es cierto que es importante en una negociación colectiva tomar en cuenta el hecho de que qué cosa es importante para negociar. Porque, ojo, como bien decíamos, la norma permite al trabajador que le pagan remuneración, gratificaciones, vacaciones, CTS, utilidades y todo
aquello que la legislación permite. Sin embargo, eso está congelado. ¿Por qué? Porque como hemos señalado, cada año la productividad aumenta. Y esto tiene que tomarse en cuenta. Hay que estudiar claramente la plusvalía. Es importante tomar en cuenta la plusvalía. No es que el trabajador sindicalizado cuando pide un aumento lo pide porque es abusivo, porque es un inconsciente, sino porque sabe que cada año aumenta su productividad, pero él no la ve. Él no la ve porque le siguen teniendo solo congelado. Y es más, si viene una pandemia como ahora viene una emergencia sanitaria, suspensión perfecta de labores, encima sale endeudado. Entonces, esta situación es evidente que nuestra legislación ya se agotó. Hay que cambiar. Y esa debe ser una postura de muchos abogados que están iniciando en el tema laboral de tomar posiciones, sobre todo de los abogados que son de universidades estatales, porque ustedes se educan con los tributos, con el dinero de los impuestos de los trabajadores que cotizan. Es decir, ustedes tienen un deber de buscar el bien común, de buscar mejorar las relaciones laborales, de que los sindicatos se hagan más fuertes, de que hagan más empresas. Nadie está en contra de la empresa. Lo que sí estamos en contra es la injusta e inequitativa redistribución de la riqueza. Porque no solamente basta con las utilidades, porque hay empresas que hacen esto. ¿Cuánto me vale alquilar un camión? 100. Ya yo le pongo 1000. Y van inflando. Van aumentando los precios, van haciendo sobre lo que se dice sobregirarse, aumentar los gastos y al final no tienen nada para poder redistribuir en utilidades. Y la mejor manera, y en ese tema, cuando te liquida el empleador con tu boleta, ¿no? Tu hoja de liquidación de utilidades, no puedes hacer nada. Porque cuando va a haber una inspección, van a ver si pues es cierto que la empresa, este camión costaba el alquiler 100 soles, pero sin embargo, pues el empleador quiso pagarle 1000. ¿Y quién le puede ir contra la libertad de contratar? Nadie. Pero en la negociación colectiva no, porque el trabajador... Doctor, 5 minutos, doctor. Puede lograr la presión social y puede hacer que ese empleador entre en razones a efecto de mejorarle la remuneración o las condiciones de trabajo o la productividad a su favor. Bien, señores, yo me despido de ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Julio Felipe de León Contorcaguana, soy abogado y estoy con ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Uy, perdón, tenía el audio apagado, disculpen. Bueno, nuevamente agradecemos los importantes aportes por parte del doctor Julio León. Es cierto, el tema de la negociación colectiva es un tema muy importante en esta época, sobre todo durante esta situación de crisis y de pandemia. Muy bien. A continuación, le doy el uso de la palabra al doctor Fernando Delgado Albizuri. Él es abogado con maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, docente universitario. El tema que tratará esta noche será sobre la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la ley que elimina el CAS. Doctor Fernando Delgado Albizuri, tiene usted el uso de la palabra.